El poder de Dios se perfecciona en la debilidad del creyente. Segunda de Corintios capítulo 12. Vamos a leer inicialmente del versículo 1 al versículo 12. Dice la palabra de Dios: Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Amén y amén. Bien, este pasaje que nos regala el Espíritu de Dios en 2 de Corintios capítulo 12 tiene un contexto del cual se habla desde el capítulo 10, y es donde Pablo hace una defensa de su ministerio. Y esta defensa se da por causa de muchas personas, muchos hombres, de los cuales él se refiere como superapóstoles, personas que estaban buscando desacreditar a Pablo y ser ellos los reconocidos como apóstoles del Evangelio. Pero realmente lo que ellos estaban buscando era una vanagloria. Ellos estaban buscando esos títulos que son tan apetecidos por todos en la humanidad. Y por causa de eso, no les importaba la vida de los creyentes que habían allí en aquella ciudad en Corinto, sino que les importaba era su egocentrismo. Y por causa de buscar el desprestigiar a Pablo, estaban tergiversando el Evangelio, estaban desviando a las personas de que la atención estuviera en la palabra de Dios, en el Evangelio, y que ahora pasara a estar puesta en los hombres, lo cual es una obra muy común del diablo, del enemigo. Que la atención de nosotros y del ser humano no esté puesta en el Evangelio, en la Biblia, sino que esté puesta en los seres humanos, en quién es la persona que está enseñando, quién es la otra persona que está enseñando en uno u otro lugar, o cuál iglesia tiene más creyentes o tiene más personas allí reunidas o congregadas. Pero Pablo hace un énfasis contundente y por eso pone como ejemplo, o se pone él mismo como ejemplo de que él busca es la gloria de Dios y no su propia gloria. Y entonces él toma distancia de hecho. Si nos devolvemos al capítulo 10, en el versículo 12, vamos a entender un poco mejor el contexto, porque él allí dice claramente, dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos.
Lo que está diciendo allí es, mire, nosotros no queremos estar al nivel de ellos, nosotros no vamos a competir con ellos. ¿Ellos qué es lo que hacen? Buscan su propia gloria. Ellos se comparan, ellos mismos se alaban, ellos mismos se califican, dicen, es que nosotros somos muy buenos, es que nosotros somos los mejores, es que nosotros... Y él dice, nosotros no queremos compararnos ni hacer nada que tenga que ver con el egocentrismo. Por eso dice, ellos no son juiciosos, ellos no están entendiendo cuál es el evangelio y cuál es el principio del evangelio y qué debe motivar cada persona en torno al evangelio para enseñarlo. ¿Y cuál es la motivación? Que la gloria completamente sea para Dios y no para los hombres. Y repito, por causa de estas cosas es que muchas gentes no conocen el evangelio de Jesucristo, no conocen el evangelio de la verdad. Y vemos tristemente que muchas personas dicen defender una iglesia, entonces dicen, no, es que yo defiendo la iglesia de la tradición porque en ella nací, y hacen una, como buscando eh, estar en medio de muchas personas que defiendan una iglesia, más no que estén defendiendo la palabra de Dios. Y sobre eso es que él está hablando eh, el apóstol Pablo. Él está diciendo que realmente nosotros no debemos dejarnos cautivar por esos superapóstoles que hablan mucho, porque una de las características de estas personas es que tienen mucha facilidad para hablar. Entonces, con sus muchas palabras enredan y engañan y cautivan a muchas personas. ¿Y por qué lo hacen? Porque las personas se dejan manipular muy fácilmente desde los sentidos, desde los sentimientos, desde las emociones. Hay en el capítulo siguiente, en el capítulo 11, en el versículo 3, Pablo les hace un ejemplo acerca de lo que pasó con Eva. Está hablando al principio del Génesis, en el Antiguo Testamento. Y es el mismo ejemplo para mirar qué tan fácil es a través del engañador que las personas pierdan la comunión con Dios. Por eso dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué fue? ¿Cuál fue el error principal de Eva allí cuando cae en pecado? Que se dejó cautivar, porque dice la palabra de Dios que ella vio el fruto del árbol prohibido, lo vio atractivo, lo vio llamativo. ¿Qué área tocó el diablo? Los sentidos. Y nosotros no podemos movernos por los sentidos, nosotros debemos movernos por la fe. Aquí hay algo muy importante que podemos traer el día de hoy, que el Señor nos regala el día de hoy, es que nosotros no debemos dejarnos mover por los sentidos. Vemos y escuchamos en muchas iglesias, en muchas comunidades o en muchas personas, es que yo sentí la presencia de Dios que pasó por aquí. ¿Y cuándo vemos eso en las Sagradas Escrituras, principalmente en el Nuevo Testamento? Si la palabra de Dios dice es que creamos lo que dice la Escritura y que lo creamos por fe de que Él está aquí. No necesitamos que pase algo extraordinario para saber que el Señor está entre nosotros, porque Él dijo, donde hay dos o tres, en mi nombre allí estaré yo. Lo creemos plenamente, es una promesa de Dios y siempre Él cumple sus promesas. Pero si nos dejamos mover por los sentidos, entonces va a decir alguien, es que allí mucha gente sintió a Dios y yo no lo sentí. No se preocupe, ellos estaban sintiendo sus emociones, no estaban sintiendo a Dios. Y por eso es que vemos grandes comunidades, muchas mega iglesias que mueven los sentidos a través de unas grandes orquestas. Entonces lo que están allí es en un centro de entretenimiento. Y cuando llegan a la palabra de Dios, o muchos se salen, o no entienden, no prestan atención, o se quedan dormidos. Pero cuando está la música, están saltando, están brincando, están dándole emociones a sus cuerpos. Y dicen, hoy estuvo muy bonito el servicio. No, no estuvo bonito el servicio. Estuvo agradable delante de tus emociones lo que pasó allí. Pero no recibiste nada de la palabra de Dios. Y sobre eso es lo que nos habla hoy en el pasaje. Nosotros no debemos dejarnos entonces contagiar y arrastrar y llevar por estas personas que dicen ser superapóstoles, que dicen que tienen muchas revelaciones, que dicen que sueñan, tienen visiones cada 2 o 3 días. Mire, cuando vemos y estudiamos los profetas, nos damos cuenta que el Señor le hablaba a los profetas, pero le hablaba en diferentes tiempos.
Estas personas prácticamente todos los días tienen visiones, pero son visiones fruto de sus emociones sacadas de sus propios corazones, no de lo que viene la palabra de Dios. Y nosotros no necesitamos una nueva revelación, necesitamos es dedicar nuestro tiempo a escudriñar las sagradas escrituras. Entonces, viniendo al pasaje en 2 Corintios 12, dice el versículo 1: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y vamos a mirar algo que sucede acá en este pasaje. Él está, como hay muchos superapóstoles que quieren deslegitimar su ministerio, de que él es un verdadero apóstol del Señor, y ellos hablan de que ellos han tenido visiones, de que han tenido revelaciones, de que han hecho milagros y una gran cantidad de cosas. Pues Pablo prácticamente es por causa de esto se ve obligado, presionado a mostrar todo lo que el Señor ha hecho en él. Y entonces dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Versículo 2: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, con lo que les llega el apóstol es: mire, ustedes hablan de revelaciones. Si yo quisiera jactarme, si yo quisiera gloriarme, porque la palabra gloriarse ahí significa hacer alarde, jactarse, enaltecerse, llenarse de egocentrismo, de manifestarse a sí mismo como el más importante. Mire, es que yo soy el que tengo la revelación de Dios. Es que el contacto que ustedes tienen con Dios es a través mío, para que Dios me diga qué hacer y yo les diga a ustedes. Eso desapareció completamente desde el día en que Cristo Jesús se presentó como sacrificio santo delante del Padre. Al morir él, el velo del templo se rasgó en dos, y lo que impedía que el pueblo se acercara al lugar santísimo ahora estaba de frente. Eso es lo que sucede con esa obra de Jesucristo, lo que ha sucedido. Ya nosotros no necesitamos intermediarios, mediadores. Toda persona, toda, que entregue su vida y su corazón al Señor y que le crea a Él a través de la Biblia, tiene esa comunicación con Dios, tiene esa iluminación. Y lo que en la Biblia se llama revelación, para nosotros es iluminación. Y esa iluminación es que Dios nos va a dar el entendimiento de las cosas que Él quiere que aprendamos. Y nos la va a dar en una manera progresiva. Primero nos irá dando un alimento líquido, pero luego pasaremos a un alimento más sólido, como lo enseña la palabra del Señor. Y entonces vemos acá que Pablo no buscaba jactarse, porque habla de 14 años. Dice que conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años tuvo una experiencia. Cuando dice conozco a un hombre, está hablando de él mismo, solo que va a ser una diferencia entre dos situaciones de él mismo. Una es él en Cristo Jesús, y otra es él si él obrara en sus fuerzas, si él obrara en su entendimiento, en sus capacidades. Entonces, aquel hombre que está en Cristo Jesús es el que tuvo esa revelación. Y es muy importante. Solamente si estamos en Cristo Jesús, Él nos va a abrir el entendimiento. Solamente si estamos en Cristo Jesús, vamos a prosperar más y más en esa luz celestial. Se nos van a abrir más los ojos del entendimiento y vamos a comprender mucho más las Escrituras. Y nuestra fe y nuestro corazón se van a afianzar más en la voluntad de Dios. Y él dice hace 14 años. ¿Qué es lo que hacen estos populistas en los tiempos de hoy? Dicen, yo ayer soñé, es decir, no esperan a levantarse para salir a alardear y a decir, es que yo tuve una visión del Señor y el Señor me dijo. Miremos lo que hizo Pablo. 14 años después contó su experiencia y prácticamente, repito, por presión, para que los oyentes que estaban allí en Corinto se dieran cuenta que realmente él es un apóstol del Señor y que no necesita alardear. Y que él fue distinto a todos lo que decían los superapóstoles, porque aunque ellos pudieran haber hecho milagros, esta visión es mucho más grande que lo que ellos pudieran haber vivido. Y dice que él fue llevado, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, repito, de este versículo, primero, en Cristo Jesús, en Cristo, para nosotros poder vivir de la manera que Dios quiere, tenemos que estar en Cristo. Recordemos que el Señor nos ha elegido a los que estamos en Cristo, allí en Efesios capítulo 2, versículos 2 y siguientes.
el Dios y Padre que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. O sea, la elección se da en Cristo y esa elección se da para santidad. A los que estamos en Cristo, Dios nos ha elegido con un propósito, pero primero la persona debe llegar a Cristo Jesús con la fe verdadera, que Él es el único medio para llegar al Padre. Entonces dice que Él fue arrebatado al tercer cielo. Es importante que sepamos, seguramente muchos ya lo saben, la Biblia habla de tres cielos. El primer cielo es la atmósfera, Jesucristo se refería a ello, las aves del cielo, es decir, la atmósfera donde están volando, circulando las aves. El segundo cielo es allí donde vemos los planetas, las estrellas, todo aquello, lo celeste que conocemos desde el punto de vista terrenal, ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo es lo más alto de lo más alto de lo más alto y sublime, que es el lugar o el aposento de Dios. Alguna vez algunos astrólogos decían que cuando fueron a la luna que no habían visto a Dios. Pues sí que les faltaba bastante para llegar al lugar de Dios. En nuestra pequeñez, el hombre ha avanzado mucho en estos temas de astronomía, no de astrología. Astrología es del diablo, astronomía es el estudio de todos estos planetas. Desde nuestra pequeñez el hombre ha avanzado mucho, pero dentro de la grandeza de Dios no hemos no hemos recorrido absolutamente nada, porque nuestra pequeñez no nos hace ver la inmensidad de la gloria de Dios. Pues hasta qué lugar fue llevado este apóstol. Y dice el versículo 3, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo es llevado hasta el cielo. Y aquí en este pasaje nos dice que el paraíso queda en el cielo. Esto, pues porque algunos dicen que el paraíso es acá en la tierra, que hay un lugar separado por Dios que no vemos todavía, pero que es acá en la tierra. No, acá dice que es en el tercer cielo, el paraíso de Dios. Y dice que él fue llevado allí y que escuchó palabras inefables, palabras que él no podía describir, no tenía la capacidad de contar todo lo que había sucedido. Y aquí hay algo que es muy importante. ¿Qué es lo que hacen estos habladores, aduladores? ¿Qué es lo que hacen? Dicen, yo vi y cuentan con un dramatismo espectacular y todo. Yo me levanté y vi y sentí y cuando el Señor... No, el apóstol aquí no da ningún detalle de las cosas que sucedieron allá. O sea, lo que muestra es algo muy por encima, muy somero de las cosas que él vivió. Él dice que fue llevado allá, pero no dice qué escuchó allá. Dice, no es posible contar lo que el Señor me permitió escuchar allí. No se puede expresar con palabras de hombres, no se puede contar. Y esto muestra algo que es muy importante, es una revelación divina. Cuando dice que fue 14 años atrás este acontecimiento, es difícil, ¿no? Y bíblicamente no lo conocemos, por lo tanto no podemos ser dogmáticos en tratar de apuntarle a una fecha exacta, pero los estudiosos bíblicos dicen que pudo haber sido, o pudo haber sido, no significa que haya sido, que pudo haber sido aquel momento de esa visión donde Pablo fue llevado al cielo, pudo haber sido más o menos al principio del primer viaje misionero. Antes de iniciar el viaje o dentro del primer viaje, en los primeros días, los primeros meses de esa expedición que emprendía para evangelizar a muchos lugares. Y algunos incluso se atreven a decir que pudo haber sido. Recordemos que allí en Hechos de los Apóstoles capítulo 14, en el versículo 19, nos cuenta cómo Pablo fue apedreado en una ciudad llamada Listra. Y quienes lo apedreaban lo dejaron fuera de la ciudad como si estuviera muerto. Es decir, para ellos, de tanta piedra que le habían tirado, Pablo estaba muerto y lo dejaron fuera de la ciudad, lo echaron fuera de la ciudad. Sabemos por el pasaje que él después se levantó y volvió y entró a la ciudad, porque el hombre de Dios es perseverante. Pues algunos dicen que pudo haber sido en ese momento en que, mientras ellos pensaban que él estaba muerto, Pablo estaba siendo llevado al cielo para recibir una revelación.
Pero repito, son solo conjeturas porque no tenemos nada cierto a la luz de la palabra de Dios. Pero lo que sí sabemos a la luz de la palabra de Dios es que el Señor obra aún en medio de dificultades, que el Señor se vale de muchas situaciones para manifestar su gloria, su honra y su poder. Y sobre eso tenemos que siempre nosotros basar nuestro aprendizaje de la Biblia. De tal hombre me gloriaré, versículo 5, pero no de mí mismo, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Entonces viene él dice, yo no vine a gloriarme por esas cosas que el Señor me permitió escuchar, por esa experiencia de ir delante del reino de Dios, al tercer cielo. Yo no me voy a gloriar en eso porque eso no es obra mía. Y aquí viene un punto bien importante. Cuando es obra de Dios, la gloria se le entrega a Dios. Cuando es obra, emociones de los hombres, la gloria es para los hombres. Entonces aquellos que dicen es que yo vi, yo hice, yo sentí, están buscando su reconocimiento, su medalla, su propia gloria. Él dice, yo no me voy a gloriar en eso, me voy a gloriar en mis debilidades. Y explica por qué, versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Él dice, yo no quiero que me escuchen porque les estoy narrando y contando algo dramático, no. Yo quiero que ustedes escuchen el Evangelio o atiendan al Evangelio por lo que ven en mí, por lo que oyen de mí acerca del Evangelio. Pensemos en algo. Y yo creo que todos tendríamos esa pregunta. ¿Qué sería lo que Pablo escuchó en el tercer cielo, en el reino de Dios, en el paraíso? Sabemos que fue al principio del primer viaje misionero. Recordemos que Pablo hizo 3 viajes misioneros. En el primer viaje misionero, en ese tiempo fue que tuvo la revelación, que tuvo aquella visión. Pero pensemos, ¿qué le pudo haber dicho el Señor allí que la Biblia no nos dice? No lo sabemos, pero sí sabemos qué hizo el apóstol después. Y sabemos que el Señor utilizó a Pablo por voluntad del Señor, por soberanía de Dios, en su divina providencia escogió a Pablo. Y a través de él es que tenemos gran cantidad de la doctrina completa de la Biblia. Es decir, el entendimiento que hoy tenemos de la palabra de Dios es por gracia del Espíritu Santo utilizando a este hombre. Entonces vemos la perseverancia de Pablo, la defensa del Evangelio, él cómo sufrió grandes dificultades, fue apedreado, repito, fue mordido por una serpiente, lo creyeron muerto, lo azotaron, lo expulsaron, una gran cantidad de cosas, lo encerraron en la cárcel. Y todo esto él siempre estuvo perseverando ¿en qué? En el Evangelio de la verdad, no buscando para sí reconocimiento. De hecho, él se despojó de todo lo que tenía. Y todo eso por causa de honrar y glorificar a su Señor. Entonces uno va entendiendo que todo aquello que el Señor le pudo haber mostrado allí está ligado completamente a su ministerio, al desarrollo de todo lo que Él mostró como apóstol de Jesucristo. Y por eso dice que Él quiere que su testimonio sirva como esa puerta de ingreso al Evangelio de la verdad. Y eso es lo que debemos hacer. No que nos reconozcan a nosotros como los más conocedores, no, sino que vean que nosotros por el testimonio de las cosas que hablamos, las vivimos y que perseveramos en la fe y que buscamos glorificar a Dios por encima de nuestras propias gustos, por encima de nuestras propias emociones, por encima de lo que nosotros queremos para cada uno de nosotros. Versículo 7. Ese es el propósito. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces miremos, Dios lo llama a él, le da una revelación superior a la que le había dado cualquier hombre sobre la tierra. Le permite ir al cielo y volver. De hecho, la Biblia solamente nos habla de dos personas distintas a Jesucristo, porque Jesucristo vino del cielo. Solamente nos habla de este apóstol Pablo y de Juan, que tuvo una visión en la cual también vio o fue llamado al reino de Dios. Solamente estas dos personas estuvieron allá en una visión y volvieron
a estar entre los hombres. Pues este apóstol dice, ante tan grande visión, tan grande honor, tan grande revelación, el Señor, para que yo no me enaltezca, para que no me crezca mi egocentrismo, mi orgullo, mi vanidad, ha puesto un aguijón en mi carne. Es decir, Pablo tenía una enfermedad y dice que Satanás, Dios puso o permitió que un ángel del mal, un espíritu o a Satanás para que lo abofetee. Significa que a través de una enfermedad puesta por el diablo, Pablo sufre en su cuerpo. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Miremos lo que dice, versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, pensemos en un apóstol como Pablo, que tiene ese privilegio, ese honor de estar delante del Señor. Si alguno de nosotros tuviera un privilegio, es soberanía de Dios que haya tomado a este apóstol. Si tuviéramos el privilegio, ¿cómo nos sentiríamos? Con ciertos derechos de estar delante del Señor. Cuando nosotros comprendemos la palabra de Dios, cuando nosotros trabajamos para el Evangelio del Señor, no podemos ni en ningún momento pensar que tenemos derechos delante del Señor. Lo que tenemos lo tenemos por misericordia. No merecemos nada, en lo absoluto nada de parte del Señor. Es por gracia, es un regalo. Pues Pablo reconoce que él depende del Señor y le ora al Señor. Y su oración es suplicante. Señor, quita de mí este aguijón. No es que yo, Señor, estoy trabajando para ti. ¿Y qué tal el apóstol? Perseguido por todos los hombres. Los judíos lo querían matar. Llegaba a pueblos y a aldeas extrañas y lo apedreaban, lo encarcelaban. Todo esto lo estaba viviendo él. Y aparte de eso había algo en su cuerpo que le impedía moverse con facilidad. ¿Qué podría haber dicho una persona en torno a esto? Señor, pero es que yo quiero trabajar por ti, Señor, pero es que mire, es que no puedo, no soy capaz, quítame esto. Y el Señor le dice, no, bástate mi gracia. Y es que nosotros debemos de comprender que todo se hace en la fuerza y en el poder, la misericordia y en la misericordia de Dios. Acordémonos de Moisés, allí cuando el Señor lo llama para enviarlo a rescatar su pueblo que estaba esclavizado en Egipto. ¿Qué es lo primero, las primeras excusas que saca Moisés? Es que yo no sé hablar, porque recordemos que la Biblia dice que él era tartamudo. Es decir, nosotros siempre buscamos cómo excusarnos delante del Señor para no hacer alguna cosa. Es que yo no puedo ir, es que yo no sé hablar, es que a mí me da pena, es que ese día tengo que trabajar, es que me queda muy difícil porque estoy muy ocupado en mi empresa y mis quehaceres. Siempre tenemos algo, algún tropiezo, que incluso los tropiezos pueden venir del maligno para que no avancemos. Pero para nosotros es importante que vivamos latentes, despiertos en que la obra es del Señor. Y Pablo comprende eso rápidamente y sabe que Dios tiene un propósito al permitirle esa enfermedad. ¿Y cuál es? Que Él no se envanezca, que Él no se crea el más importante, que Él no se crea indispensable en el ministerio, porque ese es otro error que tenemos. Podemos creernos indispensables. Entonces, si yo no estoy, entonces ¿quién va a predicar? Y si yo no estoy, entonces ¿quién va a arreglar el salón? Y si yo no estoy, entonces ¿quién va a aportar con la ofrenda para pagar los servicios del lugar donde nos encontremos? Y si yo no estoy, y creemos que es que nosotros somos, que las obras de nosotros son las importantes. No, Dios quiere de nosotros un corazón humillado, dispuesto para obedecerle. Saber que todo depende de Él y que Él allanará el camino. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Fidelidad, serle fiel. Es que la situación de nuestra vida está muy difícil, sí, pero seámosle fiel al Señor. Es que son demasiadas cosas, sí, pero todo está bajo el control y la soberanía de nuestro Dios. Si todo nos saliera perfectamente, ¿cuánto se puede envanecer nuestro corazón? ¿Cuánto nos podemos levantar en los egocentrismos que yo soy el más inteligente? Es que yo soy el principal en mi familia o en mi congregación. Es que no, esto inmediatamente aterriza al apóstol y así debe suceder con cada uno de nosotros. Ahora, pensemos
en la forma que oramos. Dice que Pablo le oró 3 veces al Señor. A la tercera vez comprendió que el Señor le había estado diciendo que no. Pensemos también cómo son nuestras oraciones delante del Señor. Recordemos que el Señor nos puede decir que sí. El Señor nos puede decir sí, pero todavía no espera porque necesito primero hacer algo en ti antes de recibir la bendición o que te conceda lo que me estás pidiendo. O nos puede decir no. Aquí vemos un ejemplo cuando Dios dice no. Y aun cuando Dios nos dice no, hay un propósito divino en nuestras vidas. A nosotros nos corresponde orarle para que el Señor nos dé entendimiento y nos dé esa fuerza para seguir avanzando en su buena voluntad. Por eso dice el versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Si nosotros comprendemos que el Señor está con nosotros y que Él tiene todo sujetado bajo su completa soberanía y dominio, a nosotros nos debe bastar el entender, el comprender que Él no nos va a dejar solos nunca. Cuando una persona que está enferma ora al Señor, el Señor le puede sanar y levantarle de allí. Pero también puede suceder que una persona le ora al Señor estando muy enferma y el Señor le diga no y esa persona muera. Pero si esas dos personas del ejemplo comprenden que lo más importante es la gracia del Señor, no es ya tan representativo, mirando en términos de salvación, no es tan importante si se levantó o si se murió esta persona, sino si tenía la gracia del Señor en él. Bástate mi gracia, debemos de saber que nosotros debemos de alegrarnos primeramente porque el Señor nos ha dado la salvación que es por gracia. Esa gracia en el pasaje es ese favor permanente. Lo que el Señor está diciendo es, bástate mi favor permanente, mi acompañamiento permanente, te voy a dar las fuerzas permanentemente, te voy a dar el conocimiento permanentemente, te voy a dar los talentos para que te expreses de forma abundante y de forma permanente. Eso es lo que quiere decir el pasaje. Es decir, aunque ya no tienes fuerzas, aunque por la enfermedad de tu cuerpo flaqueas, aunque te persiguen, aunque te carcelen, la obra se llevará a cabo porque yo, dice Dios, estoy con ella. Con esa obra, estoy haciendo esta obra a través tuyo. Pensemos, creamos en el Señor que Él está obrando a través de nosotros. Dejémonos guiar, dejémonos llevar por el Señor, aún en medio de muchas dificultades, aún en medio de muchas densas oscuridades. Sigámosle creyendo al Señor, busquemos cómo esforzarnos en serle fiel. Debemos orarle, claro, pero el Señor en su propósito moldeará primero nuestros corazones y sabremos que Él siempre estará con nosotros y nunca, nunca nos dejará. Entonces dice el apóstol Pablo en la segunda parte del versículo 9. Por tanto, es decir, a razón de que Pablo ya entendió, ya él comprendió el propósito de Dios y que para él lo más importante es saber que Dios estaba con él, que en él estaba obrando el favor de Dios. Entonces él dice, por tanto, de buena gana, mire la reacción de Pablo, no reniega contra el Señor. Señor, pero si estoy trabajando para que la gente entienda el Evangelio, si estoy trabajando para el reino de Dios, yo merezco, como dicen los falsos apóstoles, yo merezco estar bien, merezco abundancia, yo merezco salud, yo merezco una buena casa, yo merezco el yoísmo, ¿cierto? Pero no, él dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, me alegraré, más bien en mis debilidades. Es decir, él sabe, aunque soy muy débil, yo me alegro porque yo sé que el Señor está conmigo. Por eso tenemos el título del día de hoy, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del creyente. Claro, cuando estamos débiles, cuando estamos sin salida, cuando estamos completa y únicamente dependiendo del Señor, Él se perfecciona. Vemos el poder, la gloria del Señor, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ese poder de Cristo manifestado en nuestras vidas. Por lo cual, versículo 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Entonces miremos el resumen que hace. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil en mis capacidades, cuando se acabaron mis fuerzas, cuando se acabaron mis posibilidades, cuando se me cerró el camino, entonces soy fuerte porque viene la perfección del poder de Dios en mi vida. Dios se perfecciona cuando reconocemos nuestra debilidad.
Reconozcamos delante de Él que somos incapaces. Reconozcamos delante del Señor que nosotros no somos, no tenemos la inteligencia, el conocimiento, las fuerzas para avanzar por nosotros mismos. Que nosotros vivimos solo por causa de su buena voluntad. Que el Señor haga en nosotros esa obra que Él quiere. Entonces Él dice, ahora cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué está diciendo con eso? Allá en Filipenses 4:13, un versículo que conocemos mucho, incluso muchos no creyentes se los escuchamos, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es una aplicación correcta de ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es decir, quiero trabajar para el Señor, quiero hacer la obra para el Señor, pero ya no tengo fuerzas. Las puertas se cierran, ya no soy capaz de avanzar más. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me da las fuerzas, me abre el camino, Él me aconseja, Él me direcciona. Cuando estoy extraviado me trae otra vez en camino. Cuando caigo nuevamente me levanta, cura mis heridas, Él me sana, Él me acompaña. Ahí podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo ha sido mal aplicado por muchas personas, lo aplican mal porque están en desobediencia, están totalmente deshonrando la palabra de Dios, están en un antitestimonio, contrario a lo que Pablo muestra, que quería que lo conocieran por la forma que él vivía y cómo él hablaba, o lo que él hablaba se cumplía desde su experiencia, desde su manera de vivir. Pues muchas personas que estando en desobediencia dicen, no, aunque la empresa me está yendo muy poquito bien o muy regular, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, están aplicando mal ese versículo porque este versículo es, aún en mis debilidades yo quiero permanecer honrando al Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay dificultades económicas, hay dificultades en la familia, hay dificultades en la empresa, pero yo desde mi posición sigo esforzándome en honrar al Señor. Por lo tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 11. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligaste a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Él está diciendo, aquí está diciendo, soy un necio, aunque él contó su experiencia, él dice, ni siquiera tenía por qué haberles contado esto, de esa visión, porque yo no estoy buscando mi gloria, soy necio si trato de hacer eso. Pero ustedes, mínimamente, ustedes ya debían de haber visto en mí, lo que quiere explicarles el apóstol, deben de reconocer en mí que soy un verdadero apóstol del Señor, pero de ustedes no he recibido nada. Es decir, ustedes realmente le han parado más bola a aquellos superapóstoles que captan la atención manipulando sus emociones, que de quienes explica y les enseña el Evangelio de la salvación. Nosotros, como dice Pablo, al final dice, aunque nada soy, debemos de partir desde ahí. Nada somos. Si trabajamos para el Señor o no trabajamos para el Señor, nada somos. No pensemos nosotros. Si trabajamos para el Señor, la palabra del Señor describe bien lo que venimos a hacer nosotros. Dice, siervos inútiles. Si nos esforzamos y hacemos lo que dice el Señor, ¿cómo será de aquellos que menosprecian el llamado? Así que nosotros no busquemos esa necedad de ese egocentrismo, de ese reconocimiento, de esa popularidad, de esas medallas, de esos honores que da la humanidad. No, siempre nosotros, aunque la humanidad no lo reconozca, sigamos trabajando para el Señor. Con todo, versículo 12 para terminar, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Vemos entonces las credenciales de un apóstol. Las credenciales del apóstol estaban en qué? Y esa es la diferencia. Por eso muchos hoy que se llaman apóstoles, debemos de dudar de aquellos que hoy se llaman apóstoles. Los apóstoles fueron los 12 apóstoles, que son 11, porque sabemos que Judas murió, Judas se ahorcó. Los 11 que quedaron, más Pablo, ahí están los 12 apóstoles. Esos 12 apóstoles tienen ese título de ser llamados así por el Señor, y a ellos los caracterizaba una credencial.
él explica aquí al final. ¿Cuáles eran? Señales, prodigios y milagros. Era algo que acompañaba a los apóstoles. Distinto de aquellos que dicen ser apóstoles hoy y que dicen hacer milagros hoy. Cuando un apóstol llegaba a hacer un milagro delante de la persona, por ejemplo, para una sanación, para que una persona, un paralítico se levantara, por ejemplo, delante de esa persona, con la autoridad de Jesucristo, ordenaban levantarse y la persona se levantaba. Esa era una credencial del apóstol. A diferencia de los superapóstoles de hoy, ¿qué sucede? En un estadio lleno, dicen que hay una persona por ahí en algún lugar que está en una tribuna, que le duele mucho un pie, que le duele, que está cojo hace 20 años. A esa persona le digo que el Señor lo ha sanado. Entonces por allá de la multitud sale algo, soy yo que a mí también me está doliendo un pie. No, esos son esos engaños del maligno para llamar la atención sobre estas personas. Si ellos fueran verdaderos apóstoles, antes de hacer el milagro, la persona está delante de ellos y ellos con la autoridad de Cristo lo sanarían. Hoy hay milagros, sí. Hay sanaciones, sí, pero no hechas por nosotros, hechas directamente por Jesucristo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Padre, en el nombre de Jesús, te oramos, te pedimos por la sanación de esta persona, Señor. Ten misericordia, Padre bueno, y en tu buena voluntad levántalo de esa cama. Nosotros decimos, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Oramos creyendo y nos vamos. La obra es completamente del Señor, si Él determina levantarlo o no. Si la persona se levanta, es por voluntad de Dios. Si la persona no se levanta, es por voluntad de Dios. Nosotros solamente hacemos lo que nos corresponde y es orar y pedir con fe. Y eso es lo que debemos entender en estos tiempos. Entonces, para que vamos cerrando y vamos concluyendo, hoy el pasaje, hoy nos enseña el Señor que en medio de las debilidades, el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Estamos débiles, estamos angustiados, estamos tristes, estamos encerrados, vemos una densa oscuridad. Confiemos en el Señor, que Él allí será glorificado, que Él de allí nos sacará. Él nunca será infiel, aunque nosotros seamos infieles, Él permanecerá siempre fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Confiemos en Él, confiemos en su misericordia y confiemos en su amor. Segundo, dispongamos nuestras vidas para entender la iluminación, la revelación que ya está en la palabra de Dios. Si queremos una revelación nueva, orémosle al Señor, Señor, te pido que me reveles mis propios pecados, porque ahí sí no nos gusta orar. Señor, ¿cuáles son mis pecados? Esos pecados que tú conoces que yo estoy tratando de ocultar. ¿Cuáles son? Muéstramelos, Señor, y dame las fuerzas para huir, para dejarlos. A través de la palabra de Dios, Él nos ilumina acerca del camino que debemos tomar. Y segundo, y tercero, perdón, no prestemos atención a aquellos fascinerosos que dicen que tienen revelaciones, que tuvieron un sueño, que tuvieron no sé qué. No, mire, la Biblia es la revelación completa y perfecta de la voluntad de Dios. Lo que necesitamos, lo que Dios ha determinado que necesitamos conocer, ya está escrito. Orémosle al Señor para que nos ilumine y que podamos nosotros conocer cada vez más y más progresivamente sus designios. Pero no nos dejemos arrastrar por aquellas corrientes que simplemente a través de captar nuestra atención y mover nuestras emociones, nuestros sentidos, nuestros sentimientos, entonces nos apartan del Evangelio de Cristo, como el mismo apóstol lo dice, y lo vimos allí en el capítulo 11, que no nos pase como le pasó a Eva. ¿Qué le pasó a Eva? Se dejó impactar sus sentidos, visualmente le agradó mucho el fruto prohibido y por eso fueron extraviados de la verdad. Nosotros no nos podemos dejar extraviar del Evangelio de Jesucristo y de la verdad que es Cristo Jesús en nuestras vidas, de su fidelidad. Así que recordemos, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del creyente. Amén y amén.